y apellido. Sebastián Javier Lipina, Edad. 55 años, Lugar de residencia. la ciudad de Buenos Aires. Formación. Psicólogo y neurocientífico. Trabajo actual. Investigador de CONICET a cargo de la Unidad de Neurobiología Aplicada en CEMIC CONICET. Bien. ¿Salame o jamón crudo? Jamón crudo. ¿Los picapiedras o los supersónicos? Ambos. ¿Auto o bici? Ambos. ¿Investigación o comunicación? Investigación y mucha necesidad de formarme y aprender a comunicar por lo que implica la comunicación en este mundo y lo que va a implicar en las próximas décadas. Bien. ¿Messi o Maradona? Los dos. ¿Mate amargo o dulce? Amargo. ¿Ciencia básica o ciencia aplicada? Las dos. ¿Pobreza no se ve o no se quiere ver? Supongo que las dos cosas dependiendo del contexto y los interlocutores. Buenas, ¿cómo va todo? Bienvenidos nuevamente a El otro lado del cerebro, el podcast de Neurotransmitiendo sobre neurociencias y comportamiento. La idea de este podcast es que exploremos las profundidades de la mente humana para poder entender cómo se producen nuestras emociones, nuestros recuerdos, hasta los últimos avances en inteligencia artificial y comportamiento humano. Yo soy Antonella Giordano Furchi y junto a mí me está acompañando Tomás D'Amelio. ¿Cómo va, Tommy? 10 puntos, ahora que volvimos de vuelta a hacer el podcast, mejor que nunca. Bien, para sellar nuestro regreso vamos a charlar con Sebastián, nuestro primer invitado de esta nueva temporada. La idea es que Sebastián no solo nos cuente sobre sus temas de investigación, sino que también sepamos un poco o descubramos un poco la persona detrás del investigador. Curiosamente, además, el trabajo de Sebastián nos habla de realidades que son urgentes, como la pobreza, la vulnerabilidad social, y además todo esto y su influencia tanto la conducta como el cerebro, que esto es un reflejo directo de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y nuestra región. Bueno, bienvenido, Sebastián, qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están, Anto y Tommy? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, sí, nos llena de orgullo tener psicólogos en el podcast y en tu caso, que sos psicólogo y neurocientífico, sos como el match perfecto para este podcast. Pero para empezar, me gustaría hacerte la pregunta que creo que te la deben hacer muchas personas, o quizás, o te la hacen o no, pero seguramente te debes encontrar con esta pregunta. Contanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Si viene algún pariente lejano, ¿no? Esos primos que no ves hace un montón de tiempo, y te preguntan, che, Sebas, me enteré que sos científico. ¿Qué haces? ¿Qué le dirías? Es buena pregunta. Lo primero lo invito con una cerveza para relajar y eliminar un poco las inhibiciones propias, porque explicar eso a una persona que no está en ciencia no es una tarea sencilla. Creo que mi generación no fue formada para comunicar de la manera, por ejemplo, en la que ustedes intentan construir la comunicación de los eventos científicos de interés para el podcast. Pero lo que contestaría rápidamente es que yo me dedico a estudiar cómo las privaciones socioeconómicas tempranas, durante al menos la primera década o las primeras 2 décadas de vida, se asocian, influyen, impactan sobre el desarrollo del sistema nervioso y la conducta de las personas. Y además analizar no solamente cómo es ese impacto, sino los niveles de plasticidad remanente, es decir, de las posibilidades de cambio que quedan a pesar de ese impacto, y diseñar, ensayar y evaluar el impacto de intervenciones que están orientadas a modificar, a capitalizar esa plasticidad, esas posibilidades de cambio. Y por último, también lo que hacemos es usar ese conocimiento o tratar de usar ese conocimiento en nuestros diálogos con diferentes sectores que se ocupan de aplicarlo, como pueden ser los tomadores de decisiones que diseñan políticas, otros colegas que hacen intervenciones, fundaciones privadas que utilizan estos conocimientos para generar sus propias agendas de intervención con poblaciones de niños y familias que viven en situación de privación socioeconómica. Básicamente eso.
No sé En tu si, presentación, sí, no sé si me bárbaro. entendería, mi amigo no sé si me entendería o mi amiga. Seguiría recalculando y tomaría la birra gustoso, eso seguro. Claro. Por eso Pero siempre hay que utilizar algo que sea de beneficio al interlocutor, porque uno puede fallar. eso es comunicación también. Pero en la presentación vos decías que eras neurocientífico y psicólogo. ¿Cómo se Claro, relacionan? porque Sí. en realidad no hay una carrera de neurociencia, sí la hay de psicología. Yo hice la carrera de psicología y durante mi carrera de psicología tuve el privilegio de entrar al laboratorio que hoy dirijo, la unidad de neurobiología en el CEMIC, y me fui formando en el laboratorio en neurociencia básica. Yo hacía estudios que tenían que ver con el análisis experimental de procesos neurodegenerativos, específicamente el parkinsonismo experimental, en modelos no humanos, y ahí ensayamos todo tipo de hipótesis que tenían que ver también con la asociación de las privaciones que generaban esta neurodegeneración en lo cognitivo, cómo tratar de modular la plasticidad remanente a través de intervenciones y básicamente analizar el sistema nervioso central desde el nivel molecular y celular hasta el sistémico. Entonces yo me formé durante más de 15 años en simultáneo como psicólogo y como neurocientífico y fui publicando como en los dos roles, ¿sí? Y tengo una agenda de colaboración y de trabajo con colegas, no solamente psicólogos y neurocientíficos, porque algo que por ahí amerita una aclaración, Tommy, es que, y ustedes lo saben perfectamente bien, no hay una carrera formal de neurociencia, sí hay un doctorado o algún doctorado, pero no hay una carrera donde uno se forma, sino que uno se hace neurocientífico en la medida en que participa de experimentos en laboratorios que se ocupan de hacer preguntas y responder preguntas de interés neurocientífico. A mí me pasó eso y le pasó eso a muchos colegas en todo el mundo. Yo tengo colegas que han empezado por la música o la antropología y terminan siendo neurociencia básica. Nuestros sistemas de formación son un poco más rígidos para hacer esos caminos con mayor facilidad, porque hay que atravesar primero una carrera de grado, que pueden ser varias, dentro de las sociales, las médicas, las biológicas y las humanitarias, todas ellas pueden ser de puntos de entrada para neurociencia posteriori, pero hay pocos grupos de neurociencia que puedan acobijar de alguna manera a todas esas diversidades disciplinares para ir generando carreras como sucede en otros lugares del mundo. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde uno puede entrar por una puerta y terminar en neurociencia de una manera bastante sencilla. En el año 2009 yo participé del curso de neurociencia cognitiva de Gazzaniga y todos mis compañeros venían de distintas disciplinas. Era muy enriquecedor y muy interesante. Al momento de intentar responder preguntas, toda esa diversidad de voces hacen que surjan preguntas nuevas y es ahí donde precisamente se construye la interdisciplina. En la estructura, la manera en que está estructurada el desarrollo académico en nuestro país, limita bastante. En ese sentido yo soy una vis rara, soy una persona extraña, porque tengo una forma, yo me defino como psicólogo y como neurocientífico también, pero puedo funcionar sin conflicto entre un campo y el otro al momento de preguntar, de hacer las preguntas de investigación en nuestro grupo, de intentar responderlas, de hacer uso de variables de todo tipo que tienen que ver con distintos niveles de análisis, etc. Yo creo que enriquece y vendría bien una discusión sobre algún tipo de mejora en las posibilidades de circular disciplinarmente por parte de las nuevas generaciones de alumnos, ¿no? Desde el grado. El otro lado del cerebro vuelve en unos minutos, pero antes tenemos unos anuncios. ¿Querés explorar más sobre el comportamiento humano y el cerebro? Neurotransmitiendo te ofrece su diplomatura en neurociencias cognitivas, perfecta para estudiantes y graduados de todas disciplinas. Disfruta de una formación 100% online, con acceso a clases grabadas y en vivo, por docentes internacionales, que incluye tutorías personalizadas para tu proyecto de investigación. Cubrimos desde métodos en neurociencias hasta inteligencia artificial. Todo para darte una comprensión profunda en el campo. ¿Listo para el siguiente paso en tu carrera?
Visita neurotransmitiendo.org/diplomatura para más información y descubrí descuentos exclusivos para tu inscripción. Ahora sí, volvemos con el episodio. Al principio de tu respuesta hablabas sobre ciencia básica y cómo te montaste en esa ciencia básica para después continuar en tus líneas de investigación, que entiendo hoy son tal vez más aplicadas, ahora me dirás vos. Pero lo que me refiero que es interesante es porque en el último tiempo se viene debatiendo la importancia o no de las ciencias básicas. Y te pregunto, ¿qué tanto te apoyás hoy en la ciencia básica para hacer tus investigaciones sobre pobreza y neurodesarrollo? Yo no hago la distinción entre básico y aplicado, entre dura y blanda. Me parece que eso es algo del pasado, de la filosofía de la ciencia ya pasada. Creo que la complejidad de los fenómenos que estudiamos amerita entender que uno tiene que construir conocimientos y después ver, incluso en sus aplicaciones, volver a hacerse preguntas básicas. Es decir, en todo caso, es un loop de múltiples feedbacks que cruzan distintos niveles de análisis que alimentan tanto la construcción como el uso posterior, que además es siempre relativo y tiene fecha de vencimiento, porque aparece otro tipo de pregunta con otra posibilidad tecnológica de respuesta y resulta que la pregunta queda desactualizada en menor tiempo, en mucho menos tiempo que lo que nos sucedía en el inicio de mi carrera en los 90. Tengo muy en cuenta, por ejemplo, lo que he aprendido de plasticidad en los modelos no humanos permanentemente, porque cuando pienso en términos de funciones ejecutivas o de autorregulación, lo pienso necesariamente desde el nivel genético molecular en adelante hasta la cultura. Entonces, cuando estoy pensando en un resultado o en el diseño de un estudio, siempre estoy pensando en tener información de alguno de esos niveles, porque en su interacción con información de otros niveles es donde uno puede acercarse de una manera más clara a los fenómenos de complejidad, en lugar de reducirlos a un solo nivel. Entonces, permanentemente lo hago. Y además la neurociencia cognitiva ha avanzado enormemente al punto de que hay otras disciplinas neurocientíficas hoy en día, la cultural, por ejemplo. Cuando yo empecé no había más que una neurociencia. Hoy en día tenemos la neurociencia afectiva, la social, la de la pobreza, es decir, ya es para mí un exceso de subdivisión del prefijo neuro, porque de alguna manera se le va dando preeminencia a una reducción de las explicaciones en esa construcción, que no me parece grave, es parte de la maduración de las mismas disciplinas científicas. Pero lo importante es que se está abriendo el juego a entender claramente que no es posible hacer afirmaciones causales unilineales basadas en solo un nivel de análisis, y menos en un ámbito de estudio de pobreza o de privaciones socioeconómicas, donde necesariamente uno está hablando mucho más allá del nivel individual, pasa por el nivel microsistémico de interacción entre cuidadores y por supuesto el mundo social y lo cultural y hasta el bioma. Hoy en día la crisis climática es un tema de discusión habitual en los estudios de pobreza y neurociencia, obviamente, ya desde hace un tiempo. Entonces, hoy en día es muy difícil encontrar un colega que estudie pobreza en el mundo, que tenga una mirada reduccionista o que piense que hay en el principio de la vida un determinante social único que va a hacer que afecte la vida productiva de una persona en la quinta década de vida, solamente por haber tenido un tipo de exposición en los primeros 3 años, por ejemplo. ¿Sí? Eso, si quieren hablar del tema de los 1000 días, lo podemos hacer más específicamente, pero no solamente ningún colega actualizado en el mundo, en cualquier continente, no va a poder tener argumentos y evidencia para sostener esa idea, sino que acaba de salir un libro excelente. Voy a tener que leer la tapa porque no me acuerdo. Que se llama The Brain Development Revolution, Science, the Media and Public Policy. Lo traduzco: La revolución del desarrollo cerebral, ciencia, medios y política pública. El autor es Ross Thompson, trabaja en la Universidad de California en Irvine y es un psicólogo que trabajó mucho en temas sociales y también en asesorar el diseño de políticas. Lo que este libro cuenta es que la historia de los 1000 días tiene fecha de nacimiento en la década de los 90 y es producto de una construcción mediática a través de productores de Hollywood y políticos, no de científicos. O sea,
No hay drama con eso, no hay ningún problema. El problema es que hoy en día se sigue sosteniendo el mantra, pero está totalmente desactualizado de la evidencia. Entonces, hoy en día la desventaja que genera es que no estamos poniendo la lupa sobre otros momentos del desarrollo temprano que también son críticos y sobre los cuales, críticos no en el sentido biológico, sino críticos en el sentido de su importancia. ¿Sí? No estoy hablando de periodo crítico como lo hablaban los investigadores que identificaron los periodos críticos en la corteza visual de gatos, Hubel y Wiesel, sino crítico en el sentido mucho más laxo y general de son momentos importantes. Nadie puede negar esa importancia. El problema es que se ha construido de tal manera que ha llegado a millones de personas que lo siguen repitiendo, pero que no tiene un diálogo ese mantra con la actualización de la evidencia, que es muchísima y sobre todo en pobreza. Bueno, justo Te eso que te escucho, quería Anto. preguntar. Eso, nosotros hemos recolectado mitos o real. O sea, la pregunta es si vos crees que esto es un mito o una realidad, porque hemos recolectado mitos y en nuestro caso hemos escuchado mucho esto de que los primeros 1000 días es el periodo crítico. Incluso hay una ley del 2020 que es la ley de los 1000 días acá en Argentina. Entonces, ya nos estás diciendo en parte, nos estás respondiendo un poco que esto es un mito, pero ¿por qué es un mito? Porque hay otros periodos críticos en el desarrollo. ¿Qué nos podrías contar sobre esto? Sí, ¿sabés qué? Estaba pensando si utilizar o no la palabra mito para el tema de los 1000 días. Por ahí, pongámosle que sí por ahora, pero sería una deconstrucción que tendríamos que discutir, a ver si lo logramos brevemente. Pero básicamente, que una ley tenga un nombre no implica que ontológicamente lo que implica la ley sea real. Es decir, por más que la ley tenga el nombre 1000 días, que los 1000 días sean un determinante único del desarrollo adulto, no tiene por qué ser verdad, ¿sí? Que tenga el nombre que quiera, porque en definitiva es un nombre de fantasía. Está apelando, sí, al eslogan que se construye de los 90 en adelante en otra cultura, no la argentina, en donde se han hecho extrapolaciones de estudios experimentales hechos en animales con algunas otras investigaciones hechas en humanos, pero que no tenían relación con lo otro. Se ha hecho una especie de corte y pega para decir que lo que no se hace en esos momentos, entonces, perdón, se le agrega eso el condimento de los periodos críticos de Hubel y Wiesel. Entonces se hacen un montón de asunciones que en realidad no solo no se han podido demostrar, sino que es muy difícil que los investigadores se preocupen por esas preguntas porque la complejidad es tan grande del desarrollo cerebral y psicológico, y hay tantos fenómenos que interactúan entre sí y tantas interdependencias, que es muy difícil hablar de determinación única. En todo caso, hay múltiples trayectorias con múltiples moduladores de esas trayectorias que pueden variar incluso entre individuos, al nivel de los individuos. Obviamente en política uno no puede hacer una política para cada individuo, está claro eso. Es decir, uno en la crítica a cómo se crea el eslogan y se usa más allá de la evidencia, no hay que caer en la ingenuidad de que entonces no sirve nada de lo que dice el eslogan o no es posible hacer una política que tenga en cuenta las diferencias. Otro problema del eslogan es que propone una idea universal de determinación. Y en realidad el desarrollo es muy variable por muchos factores individuales y contextuales, de manera tal que los determinantes son múltiples y varían entre poblaciones. No es lo mismo una población pauperizada qué sé yo, en mi barrio, en Buenos Aires, que en otro barrio, o que más allá de la General Paz, o en el noroeste, o en la Patagonia, para hablar solo de la Argentina. Ni siquiera, obviamente dentro de América Latina uno tendría que hacer muchas diferencias más. Entonces, es muy difícil sostener una idea universal de un determinante único en base a la evidencia, no la hay. La evidencia nos dice lo contrario, multiplicidad de trayectorias, de determinantes y muchos caminos posibles diferentes. Después dejo para más adelante, por si hay alguna pregunta, sobre, entonces, si no hay un determinante único, cuáles son las oportunidades de cambio, ¿sí? Por intervención. Tal cual. Y entiendo que alguno de los temas que vos investigás es la relación que existe entre pobreza y neurodesarrollo. Pero entiendo que en el medio, como vos mencionás, en estas trayectorias y demás, van a haber mediadores. La pregunta es, ¿cuáles son esos mediadores, esos puntos en el medio que van a asignar estas múltiples trayectorias?
Son muchos, voy a dar ejemplos nada más, y los voy a dar por nivel de organización. Por ejemplo, a nivel ambiental o contextual, mucho mejor que ambiental, existen toda una serie de factores de riesgo psicológico que pueden modificar la calidad del cuidado de los chicos, la calidad de la estimulación para el aprendizaje que hay en hogares y otros contextos de desarrollo, como pueden ser un centro comunitario, la escuela, el barrio, lo que fuere. Por supuesto, la salud mental de los cuidadores, que incluyen no solo a los padres biológicos o adoptivos o los que fueren, sino también a todos los que se ocupan de cuidar a los chicos en toda la trama institucional de cuidado que hay en cualquier comunidad. El estrés no solamente el estrés individual, es decir, la propia reacción de cada individuo a la presencia categorizada como un estímulo categorizado como estresor en su medio ambiente, eso ya dispara sistemas fisiológicos que además, en la medida en que se cronifica ese funcionamiento, genera desgastes, es lo que se llama carga alostática, en los sistemas fisiológicos básicos, como el cardiovascular, el inmunológico, el metabólico, el de respuesta al estrés. Hay otros moduladores, como por ejemplo la susceptibilidad individual a la privación, que no es igual en todos los individuos. La concurrencia de estos factores. A veces ocurren únicamente, no hay dinero este mes en casa, pero generalmente en poblaciones muy, muy desfavorecidas, eso viene con violencia o puede llegar a venir con violencia, no siempre. Puede ocurrir también en el otro lado del espectro socioeconómico lo mismo. En general, cuando hay mucha carencia y privación socioeconómica, uno no encuentra un solo factor de riesgo individual o contextual, sino una combinación. Y esa concurrencia, según con qué factores concurran las privaciones, pueden dar lugar a distintas trayectorias, a mover la pendiente de la trayectoria. Y a nivel fisiológico, no solamente los que acabo de mencionar, sino hasta el microbioma, que tiene una conexión directa y una interacción con el sistema nervioso también. Es decir, todos esos factores se asocian básicamente con la presencia de contaminantes ambientales en el contexto donde viven las personas, la calidad y acceso a la alimentación, que puede dar lugar a procesos de malnutrición y nutrición, la presencia de patógenos en los contextos de desarrollo, que puede activar el sistema inflamatorio y con eso empezar a interactuar con toda la multiplicidad de los otros sistemas fisiológicos. Entonces, hay múltiples mediadores individuales y contextuales que generan una interdependencia. De acuerdo a cuáles son los que están presentes durante cuánto tiempo y en qué momento del desarrollo, esos generan un perfil de interdependencia. Y en otro grupo que tiene otra combinación de factores de riesgo y afecciones, se genera otra interdependencia. Entonces, lo que las ciencias del desarrollo están empezando a proponer hoy en día es que, de acuerdo a distintos perfiles de interdependencias, corresponderían distintas intervenciones. Y empieza a desdibujarse la idea de pensar al desarrollo humano como con hitos universales. A los 8 meses, como nos enseñaban en la facultad, a nivel geseliano, ¿no? A los 8 meses, la aparición de un rostro que no es habitual hace que los chicos lloren, a los 2 años tantas palabras. Eso empieza a desdibujarse como una propuesta teórica válida y sólida, sobre todo en contextos de privación socioeconómica. ¿Sí? Bien, yo quiero tomar algo que dijiste sobre el desarrollo de intervenciones. Entonces, entiendo que el resultado de estas investigaciones que ustedes están teniendo tiene una relevancia social súper importante. ¿Qué de todo esto se podría utilizar para desarrollar políticas públicas basadas en evidencia? Muchas cosas. Hemos hecho, de hecho, valga la redundancia de mi lenguaje, hemos hecho diferentes trabajos con instancias de política pública en las últimas 3 décadas, de distintas provincias del país, incluso con la Organización Panamericana de la Salud y otros ministerios de salud y educación en la región. A veces este conocimiento se puede utilizar para hacer evaluaciones del desarrollo. Entonces uno genera diseños multinivel en donde se toma información disponible ya en diferentes contextos o se comienza a recolectar información que tiene que ver precisamente con aspectos individuales y contextuales que nos permitan ver impacto y además a evaluar mediadores. Y en función a ese tipo de
de privaciones o perfiles, proponer para cada uno de esos subgrupos distintos tipos de intervenciones. Hemos hecho muchos tipos de intervenciones. En general involucramos variables neurales precisamente para poder analizar lo neural como mediador o como aspecto central de una trayectoria. Y creo yo que en el futuro lo más relevante, y que sobre eso estamos trabajando mucho, es tratar de hacer identificaciones de factores de riesgo individuales y contextuales y analizar distintas interdependencias para proponer y diseñar intervenciones acordes a las diferencias de esos subgrupos. Entonces, en vez de hacer una intervención universal para un grupo que vive en situación de pobreza, es analizar más las interdependencias de las personas con las que uno va a intervenir y en ese sentido poder generar distintas respuestas. No es fácil, requiere mucho trabajo teórico, requiere de la disponibilidad, del armado de equipos importantes, del uso de tecnología y de mucho desarrollo todavía interdisciplinario que obviamente con pocos recursos y poca tradición interdisciplinaria hace que el trabajo local sea mucho más lento. Pero de a poco uno lo va viendo en colegas también del resto del mundo, lo cual es muy interesante, Antonella, porque lo que estamos viendo es que está cambiando la manera de pensar los fenómenos del desarrollo. Si uno pasa de lo universal a las trayectorias de subgrupos, está rompiendo una cuestión muy, muy central de cómo el desarrollo fue pensado hasta este momento, al menos en las disciplinas psicología y neurociencia, porque en los estudios sociales de la ciencia, lo de la multiplicidad de trayectorias ya es parte del ADN de estas disciplinas desde hace varias décadas. Bien, hace unos años publicaste un libro que se llama Pobre Cerebro. ¿Qué aprendizajes crees que te llevas de haber escrito este libro? Varios, siempre que uno escribe un libro, mucho más que los trabajos científicos, ¿no? Porque el libro tiene la posibilidad de alcanzar a una audiencia mayor y menos especializada en lo académico que trata el libro. Lo que tienen los libros son trayectorias propias. Una vez que sale editado, es como que deja de ser de uno y empieza a ser de los lectores. Y los lectores son tan variados como los especímenes de nuestra especie, ¿sí? Entonces he recibido, por ejemplo, he aprendido que lo que uno escribe puede ser una instancia de esperanza para padres que tienen algunos de sus hijos viviendo en condiciones de privación, que se comunican conmigo. He aprendido que la neurociencia tiene a partir de lo que me han dicho trabajadores de la comunicación, o sea, periodistas, algunos periodistas que han criticado la postura de la neurociencia en los estudios de pobreza como una justificación neoliberal del individualismo, el entreprenerismo y todo lo demás. El libro está lejos de proponer eso, pero no importa, es un aprendizaje en donde uno tiene que entender que a nivel comunicacional por ahí hay cosas que conviene tenerlas en cuenta, que antes por ahí no las tenía. Ahora voy a tener una posibilidad probablemente un poco más enriquecedora de mejorar esos aspectos, porque, perdón, otra cosa eso es lo que uno aprende del recorrido del libro a través de lo que los lectores nos van diciendo y de cómo tratar de suavizar la jerga, que siempre es necesario para un investigador, pero también cómo poner el tema en base a las ópticas de los distintos interlocutores que fui teniendo. Y también he tenido, obviamente, muy buena recepción en muchos colegas que lo han recibido con satisfacción porque hay poco escrito sobre el tema. Y eso es una ventaja que tienen estos libros, porque se empiezan a utilizar para dar clases de grado y posgrado también. Y eso hace que uno tenga un poco más de vértigo y que invierta más en la responsabilidad de lo que uno dice, sobre todo porque al haber poco, lo que uno dice a veces lamentablemente se toma de una manera universal cuando en realidad es una propuesta entre varias otras posibles. De hecho, en el ambiente, en el campo de la neurociencia y la pobreza, los investigadores en el mundo que trabajamos, que somos muy pocos, no tenemos siempre una mirada consensuada y vamos discutiendo las preguntas de investigación, los desafíos, las diferencias culturales. Al norte le cuesta mucho entender que en el sur se vive de otra manera, por ejemplo. Entonces,
y sin embargo el problema es que en el norte se produce la mayor cantidad de evidencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eso sí está en el libro. Eso he aprendido de lo que me han enseñado los lectores que se han animado a comunicarse conmigo. Tommy. Me parece interesante lo que decís sobre muchas veces entender como que, bueno, la ciencia tiene una verdad única y que parece como que todos marchan por el mismo lado y después te das cuenta metiéndote, haciendo ciencia, que hay una multiplicidad de voces, que hay evidencia a favor y a veces hay evidencia en contra, y eso es muy difícil a veces de comunicar o llevar, así que agradezco que hayas traído esto. Para ir cerrando, tal vez te quería preguntar, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera iniciarse en neurociencias? ¿Por dónde empezar? Bueno, en principio creo que en una cultura donde no hay una carrera específica, lo que es importante es cuando uno, digamos, identifica el interés, hay que ver si es durante la carrera de grado o en posgrado, puede ocurrir en los dos lugares, en ambas circunstancias. Si ocurre en grado, yo lo que sugiero es circular como pasantes por distintos laboratorios para entender de qué se trata, cómo se responden las preguntas, quiénes son las personas que están a cargo y tratar de, en lo posible, en la medida en que ese interés se acrecienta, tratar de incorporarse a esos laboratorios para luego poder quizá ser candidato a beca doctoral, si es que va a sobrevivir la forma. Tenemos que pensar que sí, incluso más allá de los próximos 4 años. Pero eso recomendaría, incorporarse a un laboratorio y circular por laboratorios y conocer, en la medida en que van participando de los estudios, hay que leer, hay que participar en los seminarios, hay que ver si a uno le interesa. Es muy amplia la neurociencia. Entonces, hay laboratorios que tienen que ver con fenómenos básicos. Si uno fuera psicólogo, obviamente se reduce no sé cuánto uno puede ir a hacer estudios básicos no sé, a estudiar, por ejemplo, el impacto de alguna medicación sobre un grupo de neurotransmisores o lo que fuere. Eso también es posible para la psicología, pero ya implica otro tipo de futuro en cuanto a la construcción de conocimiento. Si el psicólogo está más interesado, el estudiante de psicología está más interesado en fenómenos en fenómenos de conducta y todo lo demás, entonces hay que tratar de buscar los laboratorios que se ocupen de eso, que en el país no hay muchos, pero los hay. Y los hay mucho más que hace una década y que hace 2 décadas. Entonces, ese es el principal camino que creo yo, hablar con los investigadores y tratar de hacer alguna práctica mínima para entender de qué se trata. Bien, Sebas, y hemos llegado a la sección final de este episodio, el que llamamos Arco Reflejo. En esta parte, la idea es que te hagamos preguntas y que las puedas responder como un reflejo, rápido, directo y espontáneo. ¿Estás listo? Supongo. Bien, si tuvieras que elegir entre el trabajo que más te haya gustado que participaste, ¿cuál sería y por qué? Perdón, ¿dentro de la investigación porque yo también fui bancario antes de ser psicólogo? No, creo que dentro de la investigación. Como paper. Ok, bárbaro. Sí, sí. Y todo el trabajo de 3 décadas en pobreza infantil fue una concatenación de... No, ya estoy rompiendo la consigna. Pero bueno, la pregunta es Basta, abierta, ¿no? Sebastián. No me ¿Cuál permite, es pido disculpas, ¿no? el trabajo como paper? El trabajo científico. Ah, ok. Bueno, las intervenciones en las que utilizamos por primera vez electroencefalografía móvil hace pocos años. Es uno de los últimos estudios. Bien, ¿en qué te ves trabajando en los próximos años? Me encantaría verme trabajar como investigador científico hasta que me jubile y quizá también en algún rol de consultor para estos temas, para organismos multilaterales, ministerios. Quizá eso, para seguir haciendo correr la idea de la multiplicidad y diversidad de fenómenos en el desarrollo humano. Creo que es importante eso. Genial. Y por último, ¿qué aprendizajes te llevas en todos estos años de estudiar pobreza y neurodesarrollo? Que lo que prima es la diversidad y que hay que ser responsables y humildes ante la complejidad, porque, es decir, eso y ese aprendizaje, la humildad de asumir la complejidad, porque hay una gran diversidad de fenómenos que impiden que uno conciba al ser humano de una manera universal.
Genial. Bueno, muchas gracias, Sebas, por participar del podcast. Fue un gusto hablar con vos y un gusto escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Me alegro que haya sido placentero para ustedes. Para mí también lo fue. Qué bueno, Sebas. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es El Otro Lado del Cerebro. Si te gustó este episodio, por favor, ayúdanos dejando una valoración en Spotify o la plataforma preferida de podcast. Y, por favor, compartiéndolo con tus amigos. Sí, un simple mensaje por WhatsApp o una mención en historias a nosotros nos hace una gran diferencia y nos ayuda muchísimo a crecer y a poder seguir realizando este tipo de comunicación que tanto nos gusta. Bueno, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chau, Adiós. chau.